Mensaje número 4 de San Miguel. El microchip. Mensaje dado a Lorena el 27 de julio del 2016. Yo, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, les vengo a dar las segundas instrucciones a seguir después de hablar sobre el aviso. Hoy vengo a hablarles del microchip que será implementado en el nuevo orden mundial por el Anticristo. Acerca de este tema debemos esclarecer dudas y estar bien informados sobre este plan malévolo del Anticristo sobre toda la humanidad que los hará esclavos, sin privacidad, sin libre albedrío, para poder decidir entre el bien y el mal, que ya no tendrán opción ya que pertenecerán al Anticristo en todos los aspectos, incluso espiritualmente, ya que no serán de Dios y sus almas habrán sido condenadas desde la tierra al infierno. Por lo que debemos instruirnos sobre este importante tema, que para muchos es tomado a la ligera sin tomarle la seriedad correspondiente. Este plan satánico pretende acabar espiritual y físicamente con la humanidad, hacerlos esclavos de sus propias pasiones, incluso con una computadora sofisticada que está en Bruselas, Bélgica, controlará las mentes de todas las personas, dando paso a que acontezcan un sinfín de actos vandálicos y sangrientos en una sociedad controlada por el mal. Será vivir el propio infierno en la tierra. En algunos países como Bélgica y Suecia, entre otros, este dispositivo ya está siendo implantado poco a poco y aceptado con toda naturalidad por la sociedad, sin prestar atención a los verdaderos profetas, entre ellos a Enoc, que ha dado a conocer este tema y alertado a la humanidad sobre esta terrible situación. La humanidad está al borde del precipicio y es más que nada por la frialdad e indiferencia espiritual que no atienden al llamado de Dios. Porque Dios a todos en su conciencia y corazón los ha llamado a su encuentro, y muchos por su pereza espiritual, frialdad y antipatía a las enseñanzas de Dios no han querido acatar su llamado, así que no podemos decir que fue por ignorancia, fue por antipatía y frialdad. La semilla de Dios ahí estuvo y se sembró en todo corazón humano, pero no la dejaron germinar, así que no tendrán excusa ante el Tribunal Supremo de Dios al momento del juicio, porque aunque no conocieron los acontecimientos al pie de la letra de lo que iba a ocurrir, la semilla y el llamado de Dios de atender su voz ahí estuvo, pero todavía queda el aviso para recapacitar. El Santo Padre sufre en demasía, sufre mucha persecución dentro de la Iglesia Católica. La masonería eclesiástica ha llegado a los altos niveles jerárquicos de la Iglesia. Él conoce de este tema y se le ha prohibido darlo a conocer como debería de hacerse. Recemos muchos por él para que tenga la fortaleza de conducir al pueblo de Dios hacia el reino prometido. Volviendo al tema del chip, este será
y es implantado en los recién nacidos. Mi pequeña guerrera, me preguntas con angustia si estos recién nacidos se condenarán por la negligencia de sus padres, y te contesto que no, que Dios es justo y estos pequeños no tienen uso de conciencia y no son culpables de las decisiones de sus padres. Dios es amor y misericordia, no es un dictador que implementa leyes, juzga y condena injustamente el alma inconmensurablemente de sus criaturas. En primer lugar, deben de protegerse a ustedes y a sus familias, porque serán excluidos de la sociedad y vivirán casi escondidos dentro de sus hogares marianos, por los que deben de tratar de ser autosuficientes en todos los aspectos. Lo ideal sería una granjita con animalitos, un huerto, un pozo de agua, pero si no tienen la posibilidad, almacenen comida no perecedera, hagan un pequeño huertito en el jardín y almacenen agua en tambos grandes, y yo y el Altísimo proveeremos lo demás y multiplicaremos la comida. ¿Cómo protegerse espiritualmente para ese próximo acontecimiento? Traten más que nada de vivir en estado de gracia para que el enemigo no entre en sus mentes y almas. Frecuenten el sacramento de la confesión lo más que puedan. Los sacramentos, las oraciones a la preciosísima sangre que es muy poderosa, el rosario, las oraciones que les dije anteriormente, y practiquen obras de misericordia. Pidan mucho por las almas del purgatorio y los niños no nacidos. Ellos, por agradecimiento, acudirán en su ayuda, al igual que los ángeles que están bajo mi comando, así que no hay nada que temer. Traten de advertir a sus familiares, amigos y conocidos sobre el microchip del Anticristo fundamentado en Apocalipsis 13. Mis soldados rasos los iré instruyendo poco a poco en más temas. Quedan en la paz de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.